han ido más personas al infierno creyentes en Dios, creyentes en Cristo, en el Evangelio, de los que no. Un arminiano pentecostal, un reformado calvinista, un pastor de las mega iglesias contemporáneas, un apologista, todos los campos del cristianismo viéndose afectados por este problema de... Una cosa es un pecado que es condenado por la justicia de Dios y otra cosa es un crimen. El crimen tiene que pagarse en la cárcel. Este hombre fue un criminal. Y no es un problema que solo afecta a los líderes, es un problema que afecta a todos los cristianos de a pie. El ateísmo práctico denuncia a todos aquellos que no viven de acuerdo a lo que creen. El ateísmo más peligroso nunca ha predicado ni una sola palabra contra la existencia de Dios. Siempre se ha presentado cantando himnos, leyendo la Biblia y de rodillas en los cultos dominicales, pero viviendo como si Cristo nunca se hubiese levantado de entre los muertos y como si hubiese permanecido en el rincón más oscuro del Seol. Hoy vas a escuchar un problema que ha acechado a los grandes líderes de la iglesia, como Steve Lawson o Jimmy Swaggart, pero también que está afectando tu propia vida incluso sin que te des cuenta. Bienvenidos, esto es Reformate. Un momento para charlar de teología. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Nico, Dios te bendiga. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando este podcast. Súper bendecidos de poder hacer este trabajo, la verdad que muy contentos, y creo que vamos a tratar un tema que, como venimos hablando, es fundamental para todo cristiano y también para aquellos que no son cristianos, que están relajados en su manera de vivir y lo que creen acerca de Dios. Hoy queremos conversar un poco sobre el ateísmo práctico. Un tema picante, ¿eh? Y el ateísmo práctico ha afectado a diferentes líderes de la iglesia. Pero no solo a los líderes, ahora vamos a abordar más puntualmente. Se me viene a la mente cuando estaba pensando en este tema, Jimmy Swaggart. Es un pentecostal de teología arminiana que acusaba, televangelista muy famoso, acusaba a otros pentecostales cuando cometían adulterio, incluso llegó al punto de hacer expulsar a 2 pastores por adúlteros al acusarlos públicamente por este pecado. Pero sin embargo, con el tiempo se descubrió que Jimmy Swaggart, muy famoso evangelista, traicionaba a su esposa con prostitutas en los hoteles. Por otra parte, tenemos en la rama reformada a Steven Lawson, muy reciente, que se descubrió también que después de haber predicado durante años sobre la santidad, de hablar de los puritanos y de la soteriología reformada, engañaba a su esposa con una muchachita, una jovencita, y esto se manifestó públicamente. También recordé sobre Rabí Zacarías, un apologista muy famoso, respetado en todo el ámbito cristiano, que hizo cosas que es mejor ni siquiera mencionar, también con depravación sexual. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Una cosa es caer en pecado, que es gravísimo, y lo de este último hombre que nombrabas es un crimen. Y hay que dividir esas cosas. O sea, una cosa es un pecado que es condenado por la justicia de Dios y otra cosa es un crimen. El crimen tiene que pagarse en la cárcel. Este hombre fue un criminal. Igualmente lo que él hizo se descubrió post-mortem, así que por lo menos en la justicia terrenal no lo pagó. Y otro que se me venía a la mente, y el último de los que te quiero mencionar, es Carl Lenz, uno de los líderes principales de la iglesia de Hillsong, las mega iglesias famosas. También se descubrió que ¿un rubiecito es? Es un pastor joven. Sí, que usa anteojitos. Sí, ¿no? Sí, ahí estoy cayendo más o menos. Ese no lo conozco mucho. Él, por su propia confesión, traicionó a su esposa en reiteradas ocasiones, muchas veces con otras mujeres, jóvenes de la iglesia y de otros ámbitos. Entonces vemos un arminiano pentecostal, un reformado calvinista, un pastor de las mega iglesias contemporáneas, un apologista de la élite intelectual, todos los campos del cristianismo viéndose afectados por este problema de ateísmo práctico
Y no es un problema que solo afecta a los líderes, es un problema que afecta a todos los cristianos de a pie, a todos, y que afecta cómo la iglesia predica el Evangelio, el respaldo que nosotros tenemos del Evangelio, se blasfema el nombre de Dios por causa de este problema. Y también me hacía acordar a lo que decía Friedrich Nietzsche, que la típica frase, la más conocida de él, Dios ha muerto. Cuando Nietzsche hablaba de que Dios ha muerto, no se refería a una muerte ontológica, él negaba la existencia de Dios, sino que se refería a una muerte ideológica. Él, en uno de sus aforismos en La Galla Ciencia, cuenta de un hombre frenético que va al mercado a plena luz del día con una lámpara gritando busco a Dios, busco a Dios. Y toda la sociedad lo miraba y se reía, se burlaban de él. Y cuando tiene la oportunidad, este hombre frenético dice las siguientes palabras a la sociedad que se burlaba y decía, quizá Dios se escondió o Dios está en otro lugar, no se quiere presentar ante nosotros, que se burlaban de él, y les dice, ¿a dónde ha ido Dios? Yo se los voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo, todos nosotros somos sus asesinos. Y ahí es cuando Nietzsche declara, ¿no?, entre otros aforismos, Dios ha muerto, porque el ser humano vive como si Dios estuviese muerto, porque la sociedad determinó que Dios está muerto y que Dios no existe y que hay que vivir como si Dios estuviese en el rincón más oscuro de la tumba. Eso es a lo que apunta Nietzsche, y apunta esto dando en el clavo y viendo hace mucho tiempo el problema que estamos hablando ahora, de que la iglesia predica una cosa, predica un Dios vivo, pero sus prácticas declaran que Dios está muerto. Entonces, ¿hasta dónde el ateísmo práctico se ha infiltrado hoy en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? No sé si se te viene algún pasaje a la mente. Yo estoy pensando mientras vos hablas. Primero, se me viene algo que estaba pensando los otros días. Es que han ido más personas al infierno creyentes en Dios, creyentes en Cristo, en el Evangelio, de los que no. Porque el ateísmo práctico denuncia a todos aquellos que no viven de acuerdo a lo que creen. Y el Señor mismo es consciente en la palabra o denuncia este pecado al pueblo una y otra vez. Por ejemplo, en Deuteronomio 6 y 8, Dios le dice al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra de Canaán y seas prosperado y comas lo que no plantaste, coseches lo que no plantaste, comas de lo que no cultivaste, mira que no te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, no vivas como si yo no existo. Acuérdate de mí. Y en el nuevo pacto tenemos los sellos, sacramentos u ordenanzas que nos recuerdan continuamente que Dios es. También el libro de Hebreos nos dice que es necesario que nos acerquemos a Dios creyendo que Él, dice el texto de Hebreo famoso del capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y después dice, porque todos los que se acercan a Dios es necesario que creas que le hay y que es el ordenador de los que le buscan. Eso dice la Reina Valera. Podría traducirse, crea que Dios existe o crea que Dios es. Es una conciencia, es una reacción que nace del profundo del corazón de que Dios es y no vivir como si Dios no fuese. Estaba pensando yo entre los diferentes pasajes que hay en la Biblia, en Tito 1:16. Después vos, si tenés algún otro versículo que se te viene a la mente, sería bueno compartirlo también. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Acá lo que más me impactó es que dice profesan, bueno, por un lado profesan, declaran con su boca, confiesan, conocer a Dios. Pero, y ahí está el pero, con los hechos lo niegan. Y la palabra conocer en la Biblia, para mí es una palabra importantísima. Es una palabra importantísima y sobre todo con respecto a la salvación. Dice el Señor Jesús, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, hicimos esto, aquello, predicamos en tu nombre. Mateo 7:21. Pero Él dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no los conozco. Estos que profesan conocer a Dios, ellos no conocen a Dios y Dios tampoco los conoce a ellos.
En la Biblia la palabra conocer habla de una comunión íntima y verdadera con Dios. Es como, por ejemplo, se dice de Adán y Eva que Adán la conoció, como la unión íntima del matrimonio. Se dice que Caín conoció a su mujer y José conoció a María después de haber nacido Jesús. Es la unión más estrecha que puede existir entre dos seres humanos. Y esta analogía se habla entre Dios y el ser humano. Un conocimiento que involucra la mente, los afectos, la voluntad, la conciencia, que se involucra por completo con Dios. Pero estos que dicen conocer a Dios no conocen a Dios realmente e íntimamente, y que dicen predicar el Evangelio, porque este pasaje habla de los falsos profetas, nunca comprendieron el Evangelio. Son como un loro que te puede repetir el Evangelio punto por punto y todas las doctrinas sin errar en ningún punto, pero en realidad también sin comprender realmente lo que están declarando. Por eso también se dice que hay teólogos ateos, ¿no? Profesan conocer la religión cristiana, pero en realidad no la conocen. Sobre lo que decís, y creo que hay un pasaje en las Escrituras también muy rico en cuanto a este asunto, y es una denuncia muy fuerte del Señor que Pablo lo utiliza también en Romanos, que es el Salmo 14. En Romanos capítulo 1, Pablo ya va a hablar también acerca de ateísmo práctico, pero este texto además se une mucho con lo que estás diciendo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es necesario remarcar que dice en su corazón y no de labios. Intuimos entonces que esta persona dice de labios que Dios existe, o está convencido al menos que Dios existe, que Dios es. Como dice Santiago en el capítulo 2, tú dices que Dios es uno, haces bien, pero eso lo dicen los demonios también y tiemblan. Así que esta persona dice con su boca que Dios existe, pero su corazón dice no hay Dios. Tal vez no lo diría de boca con esas palabras, pero sí lo dice en el corazón. ¿Y por qué Dios dice en su corazón que no hay Dios? Denuncia David, y Dios por medio de David: se han corrompido, hacen obras abominables. Ahí está la razón. Podemos entonces, como venís desarrollando desde el principio, mirar a una persona que no vive como debería vivir en cuanto a lo que cree sobre Dios o lo que Dios es, vive mal. Esa persona es atea, dice en su corazón no hay Dios, porque Dios misma la denuncia en este lugar. Es vivir mi vida y hacer todo lo que intento hacer en el día, mis proyectos, mis sueños, ignorando la existencia de Dios, ignorando que Dios es. Me hacías acordar con ese pasaje que citaste a una cita de Stephen Carnock, y dice: el diablo mismo es un ateo práctico. Sabe que hay un Dios, pero actúa como si no existiera. Así también los hipócritas, que tienen una fe demoníaca y una práctica satánica. La Biblia en este sentido es taxativa. Dice que sabiendo que Dios existe, en Romanos capítulo 1, en el versículo 21, no le dieron gracias a Dios, no lo reconocieron como Él es. Y uno de los puntos por los cuales surge el ateísmo práctico es por una lucha, porque no es una teología de vaciamiento, sino de reemplazo. Porque no es que se vacía a Dios simplemente, se lo reemplaza. No se vacía el trono, sino que el hombre reemplaza a Dios por sí mismo en ese trono. Totalmente. Porque el hombre quiere constituirse como el juez de todas las cosas. Entonces asesinaría a Dios para que Dios nos juzgue y para ser Él el juez. Se pone Él como su propio gobernante. Acerca de eso también en la obra de... se me fue el nombre ahora de la mente, de La Cueva, Francisco La Cueva. Él tiene unos libritos chiquititos de teología. En uno de ellos habla muy poco sobre el ateísmo práctico, pero él cita a alguien, no dice a quién, pero dice: como alguien ha dicho, todo pecado destila en el corazón una gota de ateísmo. Y ahora dice él: todo el que vive mal
es prácticamente un ateo. Todo pecado manifiesta un ateísmo, porque no vivo delante de Dios. Y esto va a un asunto muy claro. Un hombre que engaña a su esposa, ¿la engañaría delante de su esposa? No, lo hace escondidas. Este hombre vive como si no estuviese casado, pero está casado. Si él tuviese que estar con su esposa todo el tiempo, 24 horas, los 365 días del año, y su esposa mirándole a los ojos a ver si mira o no mira a una mujer, no lo haría, aunque tuviese el deseo, porque vive delante de su esposa. El cristiano que peca o la persona que peca manifiesta ateísmo. No le importa a Dios, no vive delante de Dios. Y lo que decías vos acerca de el hombre se constituye en su propio gobernante, a mí me viene a la mente, y hay muchos ejemplos bíblicos, está plagada la Biblia mostrándonos hombres que vivieron siendo ateos prácticos. Y uno de los ejemplos más claros tal vez en la Biblia es el propio Saúl. Saúl, siendo llamado por Dios, se reunió con los profetas, profetizó con ellos. Dios les mostró señales impresionantes acerca del llamado de Dios a Saúl. Ahora Dios le da una ordenanza y le dice: ve, lucha contra los amalecitas y destruí todo. Mata al ganado, mata a las personas, aún a los niños, aún a los que maman y al rey. Saúl desobedece, pero de una manera descarada a Dios. Perdona el ganado y perdona al rey. Cuando viene delante del profeta, le dice: ¿qué es lo que has hecho? Echa la culpa al pueblo. En realidad él es su propio gobernante. Él toma las decisiones que él quiere. Ser el rey de Israel no le daba la autoridad de tomar decisiones. Él debía administrar la ley de Dios al pueblo. Y eso es lo que también hacen los pastores dentro de la iglesia. No son gobernantes con un poder legislativo o con un poder absoluto. Ellos deben tomar la ley de Dios y deben conducir al pueblo. Pero este hombre es un propio gobernante. Ahora le dice: por favor, ofrece conmigo sacrificios a Samuel. Y Samuel le dice: no, porque Dios te ha desechado, se va. Él toma el atrevimiento de hacer un sacrificio siendo rey, no sacerdote, viniendo de la tribu de Benjamín y no de la tribu de Leví. Un pecado terrible. Agresión directa. No le importó Dios, no le importó el mandamiento, no le importó lo que Dios había dicho. Él vivió de acuerdo a sus propias normas. Y muchas veces vivimos de esa manera. No nos importa la palabra de Dios, no nos importa lo que dice. A mí me ha pasado a veces hablar con hermanos y decirle: pero esto es lo que dice la Biblia. Y exponerle, y te dicen: bueno, pero yo no pienso de esa manera. Pero no es como yo pienso. Es como la Biblia te lo dice. Y hay textos que te lo dicen muy claro, ni siquiera necesita interpretación. Pero sin embargo dice: yo no pienso de esa manera. Esa persona toma la misma decisión de Saúl. Vivir como si Dios no existiera y no gobernara. Y esto de querer quitar a Dios de su soberanía es por otro motivo también, y ya con esto quiero pasar a la definición de ateísmo práctico para que hablemos claro sobre la siguiente parte. Pero quitar a Dios de su soberanía se realiza también con otro propósito, porque Dios es el fin último de todas las cosas. Totalmente. Pero el ser humano quiere vivir como el fin último de todas las cosas. Es decir, todo es para la gloria de Dios, pero el ser humano quiere que todo sea para su propia gloria. Eso es algo que todos tenemos dentro, es el ateo práctico que vive dentro nuestro, pero que debemos mortificar día a día. Y antes de que vos pases a ese pasaje que ya se te vino a la mente, se te disparó, quiero leer Romanos 1:21 que te estaba mencionando hoy. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está claro, dice Pablo, viendo todas las cosas creadas que apuntan al Creador y sabiendo que existe Dios, porque no estamos hablando de un ateísmo intelectual, sino de un ateísmo práctico, sabiendo que existe Dios, no lo glorificaron, sino que se jactaron de sus propios razonamientos y se convirtieron en necios. ¿Sabes qué? Lo que estabas diciendo me hizo acordar
principalmente de una parte acerca de Saúl. Samuel le dice a Saúl, después de que había venido, aunque eres pequeño en tus propios ojos, él se está creyendo grande, ¿no? ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ahora Saúl se arrepiente. Mira lo que responde este hombre. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Él está convencido que lo ha hecho y ahora echa la culpa al pueblo. Después, Saúl reconoce y dice en el versículo 24 del capítulo 15, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora lo que quiere hacer Saúl es cubrir su imagen. Él está preocupado en sí mismo. Siempre quiere salir bien librado. Ahora viene el profeta, lo denuncia y dice, no, fue el pueblo. Pero ahora quiere que Samuel venga con él para quedar bien delante del pueblo. El ateo práctico siempre está jugando, coqueteando con esto. Él siempre quiere salir bien librado de todos los asuntos, aunque peque contra Dios, aunque rompa los mandamientos de Dios. Él quiere salir bien librado. Ese es el adúltero que cuando se lo descubre, él dice, bueno, pero vamos a negociar que mi imagen no quede cubierta. Este es el mentiroso que cuando se lo descubre en la mentira, se victimiza y sigue haciendo mentiras para que lo tengan como una persona verdadera. No se arrepiente de su pecado. No se tira de rodillas como hizo David con Betsabé. Cuando Natán en 2 de Samuel capítulo 12, 11, 12 y 13, viene y le cuenta la historia y él, como todo un juez justo, dice, ese hombre debe morir. Después que le contó la parábola, él le dice, ese hombre eres tú. David había encubierto su pecado por mucho tiempo, él y todos los que estaban con él. Pero cuando fue denunciado por Dios de manera directa, se postra en tierra y ya no lo esconde más. Amén. Y él muestra en el Salmo 51, si no me equivoco, que sus huesos habían envejecido. Él estaba atormentado por su pecado. El hombre que vive delante de Dios peca, y eso es una realidad. Pero el pecado no lo deja tranquilo. Él sabe que ofendió a Dios. Él tiene que arreglar esa situación, sea como sea. Y cuando Dios lo denuncia, sea por una predicación en el culto, sea por la amonestación privada de un hermano, sea por la lectura personal de la palabra del Señor, él debe arreglar su situación con Dios, porque vive delante de Dios. La diferencia, y antes de pasar a la definición, la diferencia entre el verdadero Hijo de Dios y el ateo práctico está en que el Hijo de Dios no permanece en ese ateísmo práctico, porque todo pecado es, como había dicho, en última instancia una manifestación del ateísmo práctico. Cuando pecamos somos ateos prácticos, pero si somos hijos de Dios no vamos a permanecer en eso, sino que vamos a manifestar un verdadero arrepentimiento. Entonces, con todo lo que hablamos y con esta base bíblica, quiero definir ateísmo práctico y después quiero que me cuentes un poco cómo esto se aplica al Evangelio de Dios, cómo se aplica al Evangelio de Cristo. Definición: el ateísmo práctico es el pecado de afirmar creer en Dios mientras se vive como si Él no existiera. Salmo 14, versículos del 1 al 4. El ateísmo práctico es la transgresión hipócrita de santificar a Dios con las palabras mientras se lo profana con los actos. Tito 1:16, Isaías 29:13, que dice Isaías, con sus labios me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. El ateísmo práctico es la rebelión de negarle a Dios el reconocimiento que merece mientras se exalta al hombre como el Dios supremo. Romanos 1:21. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos el ateísmo práctico? ¿Cómo lo vemos? ¿O qué respuesta tiene el Evangelio para este problema del corazón del hombre?
Como dijiste vos, ¿no? Nosotros denunciamos a todo hombre como un ateo práctico y a Satanás como su líder supremo y los demonios. El cristiano y el inconverso ambos son ateos prácticos, pero el cristiano vive arrepintiéndose de ese pecado. Ahora, en cuanto a cómo se aplica el evangelio, yo quiero hacer una distinción acá doble. Una, a la persona que dice no ser atea, que no es cristiana, pero que cree en Dios, el terrible pecado que es vivir como un ateo práctico en cuanto al evangelio, y a los cristianos que viven dejando de lado o no teniendo presente al evangelio de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, aquellas personas que viven su vida como si Dios existe o profesan que Dios existe, pero no tienen en cuenta al Hijo de Dios. Y esto se empieza por el hecho de pedir perdón. Yo enfatizo mucho en esto porque las personas creen que Dios es como somos nosotros. Sí. Y que Dios debe perdonar como perdonamos nosotros. El Salmo 50:21 dice, creíste que yo era como vos, Exactamente. pero todas las cosas que hiciste las voy a poner delante de tu cara. Las personas, en la Biblia tenemos mandamientos claros de que debemos perdonar, ¿no? Debemos perdonar a nuestro prójimo, debemos perdonar a nuestros semejantes. Y de paso, si hay alguien a quien no perdonaste, la Biblia te manda a perdonar. ¿Por qué perdonamos a los otros? Bueno, como cristianos perdonamos porque Cristo nos perdonó, porque Dios nos perdonó en Cristo. Pero también, como seres humanos, perdonamos a los otros porque nosotros somos tan pecadores como ellos. O sea, ¿por qué yo no te voy a perdonar, Nico, si yo a tantos, y tal vez a vos mismo, te ofendí, te dañé, te lastimé? Así que si yo soy consciente con mi propia imperfección, debería extenderte misericordia. Entonces digo, sí, te perdono. Y eso pasa en casa, en nuestro matrimonio, pasa en nuestro trabajo. No siempre tenemos presente a Dios que nos perdonó, pero perdonamos por el hecho de que también nos equivocamos. Ahora, Dios no perdona de esa manera. Y muchas personas dicen, bueno, yo me equivoco y pido perdón a Dios y sé que Diosito me perdona. O otras personas están en el lecho de muerte y dicen, me arrepiento y de verdad pido perdón a Dios de todas las cosas que hice mal y a todas las personas que dañé. Y se quedan tranquilas pensando que han recibido perdón de Dios. A esas personas, en el momento en que mueran, se van a asustar cuando despierten en el tormento. Porque Dios no perdona como el ser humano perdona. Dios no puede perdonar dejando de lado su justicia. Dios es el juez que debe sentenciar al pecador al juicio correspondiente a su propia naturaleza, que es el castigo eterno. Y Dios no perdona simplemente por perdonar. La única manera que Dios nos perdona es a través del Hijo. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es el sustituto por el pecador, que recibe el castigo del pecado y que ahora, en base a la obra de Cristo, Dios, el Padre, el juez, nos absuelve por causa del Hijo. Si yo no me acerco a Dios a pedir perdón, teniendo presente al Hijo, no soy perdonado. Y esto también se aplica a un cristiano que se acerca en oración a Dios y le dice, Señor, te pido perdón, pero no tiene en cuenta la justicia de Cristo. Dios no lo perdona. O sea, Padre, yo te pido perdón por Cristo, por lo que Jesucristo ha hecho. No puedo vivir mi vida como un ateo en esa relación. Yo estoy delante de la cruz de Cristo todos los días. Así que en primer lugar, aquellas personas que viven sus vidas, no son cristianas, dicen, yo sí creo que Dios existe, creo en el Hijo de Dios, pero no viven su vida de acuerdo a esta verdad. Van a ser condenadas, van a ir al infierno como ateos, aunque dicen creer en Jesús, porque deben reaccionar a lo que dicen creer. Si Dios es, y Dios envió a su Hijo, no lo envió por nada. Lo envió para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Amén. Y si no crees y ahora no te rendís al Señor como tu Señor y Salvador, entonces no tenés garantía de salvación. Por eso enfatizamos nosotros también en que cuando la Biblia dice que Jesús es nuestro Salvador, nunca lo pone primero al ponerlo como Señor. La primera carta de Pedro dice que
Él es nuestro Señor y Salvador. Siempre coloca la palabra Señor primero que Salvador. Porque primero es mi Rey que dicta su ley y que me demanda una obediencia voluntaria a su gobierno, y después yo profeso ser mi Salvador. El cristiano que vive ateo en cuanto al Evangelio es aquel que, si bien recibió la buena noticia de que en Cristo soy recibido, soy justificado, soy adoptado, vive su vida no teniendo en cuenta a Jesucristo que nos reconcilia con Dios. Es un hombre piadoso, quiere agradar a Dios, quiere vivir delante de Dios. Sin embargo, lo hace para obtener el favor de Dios. Y se olvida o decide olvidarse que Jesucristo ha pagado la deuda y que lo ha reconciliado con Dios. Y que Él está delante de Dios no porque obre bien, sino porque Cristo lo pone delante de Dios. Entonces, obra no para ser aceptado, sino porque ya fue aceptado. Juan Calvino en sus instituciones hablaba mucho en cuanto a lo que debe causar el pecado en nosotros. Y él, hay una parte en la que trata que a mí me ha marcado. Y él decía, el pecado te debe doler, te debe aplastar, te debe tirar al suelo cuando yo soy consciente de mi pecado. Pero Calvino, en un momento, cuando te quiere mostrar lo terrible de tu pecado, te dice, parafraseando, pero pará, no te quedes ahí. En ese momento, mira al Hijo de Dios. Porque si te quedas en el dolor de tu pecado y no miras a Cristo, no tienes ninguna esperanza. Los puritanos también decían, por cada vez que mires tu pecado, mira 10 veces la cruz. No vivas lejos de la verdad del Evangelio. Cristo te reconcilió, Cristo justificó al pecador, Cristo nos incorporó en la familia de Dios. No podemos vivir nuestra vida cristiana alejado de la verdad del Evangelio de Dios. Amén. Y quería reflexionar un poco sobre cómo combatir el ateísmo práctico a la luz del Evangelio, obviamente. Y cuando vos dabas el ejemplo de la esposa y el marido adúltero, se me venía a la mente el concepto de Corán Deo. Es la teología que dice que nosotros debemos vivir delante de la presencia de Dios. Corán delante de y Deo Dios, delante del rostro de Dios, teniendo presente su juicio, su amor, su misericordia, su gracia, porque no solamente Dios como juez justo nos impulsa a vivir piadosamente, sino también Dios como clemente, misericordioso y lleno de gracia nos impulsa a vivir para su gloria, como vos decías, no para ser salvos, sino porque fuimos salvados por Él. Eso nos impulsa, y vos tenés un pasaje ahí. Después de que des ese pasaje, quiero dar algunos ejemplos prácticos para remedios preciosos, diría Thomas Brooks, para combatir el ateísmo práctico. Creo que el texto que muestra de manera más clara lo que es vivir Corán Deo, lo que es vivir delante del rostro de Dios, y lo que es ser un cristiano arrepentido de su ateísmo práctico, sin duda es el Salmo 139. Pero antes de leerlo, simplemente quiero contrastarlo con algo, una denuncia, y lo voy a hacer muy corto, pero en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 12 y capítulo 9, versículo 9, hay una denuncia de Dios. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, o sea, escondido? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Se repite lo mismo en el versículo 9 del capítulo 9. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Ellos viven como si Dios no existiese, como si Dios no toma en cuenta el pecado, como si Dios no está delante de ellos. Pero ahora mirad lo que dice este hombre de Dios. Así debe vivir un cristiano. Salmo 139, versículo 7. Y cada vez que lo lees, es tan rica estas palabras. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado,
he aquí allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, como hacían estos hombres ahí en Ezequiel, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Es impresionante lo que dice este hombre. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay manera de esconderme. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Fíjate, ahora él reacciona en alabanza y en adoración a Dios. Esto no es algo doloroso para él. Es una medicina rica para vivir de manera santa. Porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos y los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Despierto y aún estoy contigo. No puedo ignorar y no puedo olvidarme, no puedo dejar de lado, estoy delante de Dios todo el tiempo. Si yo estuviese consciente y pudiese ver un ángel o pudiese ver al Hijo de Dios todo el tiempo delante de mí, sería el hombre más santo de la tierra, el más santo, porque no me animaría a pecar delante de Dios. Y cuando peco, y cuando me olvido del Hijo de Dios, cuando me olvido del Evangelio, estoy diciendo, no creo en Dios. Primera manera de aplicar estas verdades que estás afirmando, Emi, sobre el ateísmo práctico, más bien, primer remedio para mortificar el ateísmo práctico, conocer realmente a Dios, conocerlo verdaderamente. Para esto es necesario un nuevo nacimiento. Necesitamos que Dios nos conceda en su gracia el ser regenerados, renovar la mente y arrepentirnos de nuestros pecados y abrazar con toda nuestra fe, con toda nuestra fuerza, la vida, muerte y resurrección de Cristo a nuestro favor, su evangelio precioso, al Hijo mismo, abrazarlo con toda nuestra fuerza y vivir delante de Él. Segunda manera de mortificar el pecado, ejercitar el temor del Señor. El ateo práctico está más preocupado por lo que dice el hombre que por lo que dice Dios, por su reputación, como vos decías. Pero la sabiduría de la palabra de Dios dice que el temor del Señor es la verdadera, ahí está el principio de la sabiduría. Y nos manda Gálatas 1:10 a temer primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces, para mortificar el ateísmo práctico, necesitamos olvidarnos de lo que piensa la gente de nosotros y estar más enfocados en lo que piensa Dios de nosotros. Después, vivir en arrepentimiento. No solo el arrepentimiento inicial en el cual fuimos salvos, sino vivir en arrepentimiento constante. El edificio que se monta con el ateísmo práctico tiene como fundamento la justificación del pecado. Constantemente, el ateo práctico está justificando en su mente su manera de proceder. Y sobre esa justificación monta su edificio de ateísmo práctico. Lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos constantemente y no permitir pequeñas licencias que van poniendo cada ladrillo que termina construyendo el edificio. O como diría Thomas Brooks, es como una pequeña grieta en un barco que va filtrando agua poco a poco hasta que el barco termina hundido. Así la justificación del pecado en nuestra mente, la justificación en el sentido de querer dar razones por las cuales sí debemos pecar. Como Saúl. Como Saúl. Esas pequeñas razones que vamos dando son las que terminan hundiendo el barco. Como Adán, como Caín, todos por todo ateo práctico. Y después, como último punto, quería meditar sobre cargar con la cruz. Nosotros tenemos que cargar con nuestra propia cruz. Cristo llevó nuestro pecado
Él cargó con la cruz de la ira de Dios para salvarnos. Pero también nos dice, ustedes también deben cargar con su cruz, que es la abnegación, el negarnos a nosotros mismos. Morir al yo, morir al ego y vivir para la gloria de Dios. Más que un cliché simple, decir, como muletilla decimos los cristianos muchas veces, gloria a Dios, alabado sea el Señor. No, realmente vivir para la gloria de Dios y decir que yo mengüe. Amén. Como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe y que Cristo crezca, que Él sea exaltado. Eso es una forma también de mortificar el ateo práctico que está en nosotros. Cuando dijiste cargar mi cruz, hay algunas personas, también yo me he criado con este concepto, que cargar mi cruz es cargar alguna enfermedad, mi esposa rebelde, mi marido que no quiere ir a la iglesia. No, esa no es tu cruz. Ese es el ateo práctico. Tu cruz, la cruz habla de muerte, abnegación, mortificarme todos los días. Cuando hablabas del arrepentimiento, cuando en la Biblia encontramos la palabra arrepentimiento, nos habla de tres aspectos primordialmente, pero hay uno que quiero comentar, que es un dolor por el pecado. Es un dolor sincero y agónico que nace en todo mi yo integral. Pero no es un dolor por las repercusiones de mi pecado. Es un dolor que nace porque ofendí a Dios, porque pequé contra Él. Tengo en mente a Dios, no mi imagen. Me importa muy poco mi imagen. He ofendido a Dios y he blasfemado su nombre. He tenido en poco su nombre. Es como aquel que miente y se arrepiente o se duele de su mentira, pero es porque ahora tiene un terrible problema en su trabajo. Entonces, ay, no, estoy arrepentido. Pero lo que él tiene miedo es las repercusiones de ese trabajo, que lo despidan. No, él ha ofendido a Dios. Mentir va en contra del carácter de Dios. Él es verdad. Como hijo de Dios, debo andar en la verdad, debo vivir en la verdad, debo decir la verdad. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento en cuanto al pecado, aquel que se arrepiente de su pecado por miedo a las repercusiones está siendo un ateo práctico, porque se está teniendo en cuenta a sí mismo. Pero aquel que tiene en vista a Dios y mira a Dios y se arrepiente porque ha ofendido a Dios, ese hombre vive delante de Dios. Realmente es consistente en decir, creo en Dios, creo en Cristo, creo en el Evangelio, y ahora mi vida, mi corazón, mi arrepentimiento muestra esto. Es a Él a quien he ofendido. En teología esto se lo define de la siguiente manera: la atrición y la contrición. La atrición es el que siente un dolor porque ahora viene la consecuencia de su pecado. Pero el contrito, la contrición, es el que siente un dolor porque ofendió al ser que merece toda la adoración. Amén. Entonces, al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Algo que me ha ayudado en mi santificación personal, que estamos creciendo, pero es lo último que dijiste, vivir para la gloria de Dios. De verdad, yo en un principio, hace unos años, lo anoté acá atrás en mi celular. Lo anotaba donde podía, donde mis ojos veían. Vivir para la gloria de Dios. Y cuando veía, porque yo sabía que mi mente no lo iba a tener presente todo el tiempo, porque soy un ateo práctico y me olvido de eso. Pero cuanto más yo podía ayudar a mis ojos a que lo lean, más me lo iba a recordar continuamente. En cada conversación, en una decisión que iba a tomar. Y yo veía eso o recordaba eso. Y decía, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto le da gloria a mi Señor? Y aunque sean cosas legítimas, pero que en un momento determinado no glorifiquen a Dios, las rechazo por el hecho de que no le glorifican a Él. Si yo vivo con esa verdad en mi mente, entonces me va a ayudar muchísimo a mi santificación, porque amo a mi Señor y porque deseo glorificarlo. Y entonces voy a vivir delante de la presencia del Señor. Eso es un remedio muy saludable.
y pensando un poco en de la forma en la que iniciamos, meditando en el caso de Lawson, de Jimmy Swaggart y de los ateos prácticos de a pie en las iglesias, los cristianos quizá que no son líderes, pero que también todos vivimos este ateísmo práctico, ¿cómo podríamos concluir? Santiago creo que denuncia mucho el ateísmo práctico en su carta, aunque los cristianos a quienes Santiago se dirige están culpando a Dios por los problemas que le están viniendo. Porque Él le dice, cuando son tentados, no digan que son tentados de parte de Dios. Ellos están pensando que Dios es quien los está tentando por todos los problemas que están teniendo. Pero Él va a combatir el ateísmo práctico de una manera muy cotidiana. En el capítulo 4, versículo 13, dice, vamos a orar. No, esa expresión me gusta, vamos a orar. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una vez tuve que hacer un trabajo de construcción en la casa de una hermana que a todas las cosas le decía si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, pero ya era un lorito, si Dios quiere. No sé, hermana, le decía, ¿me podría traer un poco de agua? Sí, hermano, si Dios quiere. Y yo, ya era una muletilla, ¿no? Y esa muletilla me hizo recordar a este texto. Debemos decir si Dios quiere, el texto ahí dice deberías decir, pero qué bueno sería vivir continuamente diciendo si Dios quiere, si Dios quiere. Una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es expresarlo con la vida. Realmente vivir como si Dios quiere. Santiago acá está diciendo, hermanos, ¿no te das cuenta que la vida viene de Dios? Y que todo tu éxito viene de Dios. O sea, si Dios quiere, voy a vivir y voy a hacer. No planifiques tu vida sin tener en cuenta a Dios. Amén. No tomes ninguna decisión sin tener en cuenta a Dios. Tener presente a Dios continuamente. ¿Qué hizo Nehemías cuando Artajerjes le dice, ¿qué pasa con tu rostro? ¿Estás triste? Automáticamente oré a Dios. Una oración corta. ¿Quién sabe? Que tal vez dijo, Señor, ilumíname. Señor, dame gracia. Ayúdame, Señor. No, él ya venía orando y ayunando hace mucho tiempo. Esto no es una excusa para orar corto en un momento determinado. No, él venía orando hace mucho tiempo. Pero no habló rápidamente. Se encomendó en la mano de Dios. Y este hombre vivía delante de Dios. No hagamos nada, absolutamente nada, sin tener presente a Dios. Y decir, si Dios quiere, haré. Y cuando lleguemos a una situación, tal vez dolorosa, angustiosa o de éxito, digamos, Dios quiso esto. Porque cuando lleguemos a un momento de dolor, posiblemente digamos, este diablo metió la cola ahí y hizo cuantas cosas. No, Dios quiso esto. No lo puedo entender, posiblemente no lo entienda hasta la gloria, pero Dios quiso esto. Vivo delante de la realidad del Dios que me da la vida y que me hace y me da la oportunidad de hacer y me da las fuerzas para hacer y lo que necesito para hacer todo lo que estoy haciendo. Así que en toda la vida, en todo lo que hago en mi vida, en el momento cotidiano, lo que sea, debo vivir delante de este Dios que es soberano, que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad y que me guía en su plan amoroso, tierno, para mi propio bien, que es conformarme a la imagen de Cristo para que Él sea glorificado por siempre, jamás. Amén. Amén. Amigo, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Les pedimos que compartan, que den like, que interactúen con este contenido. Y si Dios quiere, en los próximos programas vamos a estar hablando del amor de Dios, la omnipotencia, la soberanía, la ira de Dios
y otros atributos o perfecciones de nuestro Señor que se están tocando muy poco y de una manera quizás diferente a la que has escuchado hasta ahora.